Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Más. Bueno, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Lo leemos, dice la palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede sentarse en esta hermosa noche. Un predicador conocido por el nombre de Jonathan Edwards, él dijo: tú no contribuyes nada en tu salvación, excepto el pecado que la hizo necesaria. Es decir, lo único que el ser humano contribuye a la salvación es el hecho de que somos los que estamos necesitados de un Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro pecado nos hace a nosotros necesitados. Alguien dijo, el hombre es un mendigo que anda continuamente en busca de un Salvador. Bueno, cuando lo haya, es decir, cuando tiene un encuentro con Cristo, la Biblia dice que entonces se convierte en reyes, sacerdotes, amén, ministros del nuevo pacto. Así que embajadores en Cristo quiere decir que servir a Cristo nos da a nosotros estatus. ¿Entendió conmigo? Amén. Bueno, el amor de Dios por el mundo perdido hizo que fuera necesaria la venida de Jesús a la tierra para salvarnos. La única razón por la cual Dios tuvo que dar a su Hijo es porque usted y yo necesitábamos un Salvador. El mundo no necesitaba un economista, el mundo no necesitaba un historiador, el mundo no necesitaba un abogado, el mundo no necesitaba nada que no fuera un Salvador. Y el Salvador que vino a este mundo se llama Jesucristo. Si algo es digno de ser creído, es la verdad de que si creemos en Cristo como el Hijo de Dios, seremos salvos. Cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 10, en el contexto de la salvación de Cornelio y su casa, dice el texto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, eso ocurre a través del poder que tiene la sangre de Cristo para salvar al ser humano. Mire esto, la Biblia dice que la sangre de Cristo tiene poder de limpiarnos, de redimirnos, de eximirnos, de cubrir, de quitar el pecado del hombre. Entonces, la única esperanza de redención para el hombre es a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. El hecho de que nosotros miremos a la cruz y veamos a Cristo allí muriendo y no sentimos la culpa que debemos sentir es un indicativo de que no hemos sido salvos. Mirar a la cruz debe causarnos a nosotros dolor primero para luego causar esperanza. Primero tenemos que sentir, primero tenemos que recibir la culpa, aceptar el pecado para luego poder recibir la esperanza, el beneficio que la cruz nos da. El libro de Hebreos capítulo 9, verso 22, para aquellos que toman nota, hoy es la verdad número 5. El tema es la salvación. Hebreos capítulo 9, verso 22, lee de la siguiente manera: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin remisión de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay sangre de sacrificio, el pecado no puede ser quitado. Ahora, partiendo de la premisa de que el hombre necesitaba ser purificado de sus pecados,
Y la manera de hacerlo era a través del derramamiento de la sangre de un animal. Partiendo de ahí, podemos entonces entender que el sacerdote, luego que sacrificaba el animal, utilizaba la sangre de ese animal para entrar al lugar santísimo y entonces ofrecerlo allí como ofrenda delante de Dios. El lugar santísimo estaba ubicado dentro de lo que era el tabernáculo o el templo y se dividía en dos partes: lugar santo y lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo tenía una urna de madera forrada en oro que se llamaba el arca del pacto, sobre la cual había un tipo de plato que se llama el propiciatorio, y allí el sacerdote derramaba la sangre de ese animal sacrificado, y luego desde el cielo descendía la Chequina de Jehová, la nube de Dios, y venía sobre ese platito y absorbía la sangre. Tenía dos querubines, uno a cada extremo. Ellos extendían sus alas y cubrían el sacrificio, la sangre, y eso significaba que el pecado del pueblo de Israel había sido cubierto por un año. Cuando Cristo viene entonces, si Dios aceptaba el sacrificio de aquellos animales, de aquella sangre de aquellos animales, ¿cuánto más no cree usted que aceptaría la sangre del sacrificio de su propio Hijo muriendo en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados? Entonces, el sacrificio era ofrenda para Dios. Hay que entender esto porque muchas veces nosotros tenemos una manera de pensar de que si me cuesta mucho, entonces mejor no sirvo a Dios. Si tengo que dar demasiado de mí, si tengo que morir a demasiadas cosas, si tengo que dejar a un lado cosas, ya es demasiado alto el precio y prefiero no seguir. Imagínese que Cristo se hubiera armado de ese pensamiento y que cuando estaba en el Getsemaní hubiera dicho: Señor, Padre, pasa de mí esta copa, pero que después no hubiera dicho que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Sino que hubiera rehusado tomar la copa, que no era otra cosa que la copa de la ira del Padre derramándose sobre de él en lugar sustituto por nuestros pecados. Ahora, Dios acepta, si Dios aceptaba como bueno el sacrificio y la sangre de aquel animalito, hermano, ¿cuánto más no aceptaría el sacrificio de Cristo? El problema era que la sangre del animal, cuya sangre, verdad, repito, se derramaba aquí, era buena, acepta por un año. Cuando se cumplía el año, al próximo año, tenían que volver a ofrecer todo el mismo tipo de sacrificio, de todos los rituales y todo lo que había, las tradiciones que había que hacer, simplemente para entrar aquí, que entraba un solo hombre, el sumo sacerdote, una sola vez al año, y cuando entraba inclusive tenía unas campanitas así amarradas del tobillo de aquí como un tipo de, ¿cómo se llama eso? Cascabeles. Y con una soga le entraba temeroso después de haber hecho otro sinnúmero de rituales y purificarse por 7 días por el mismo y haber ofrecido sacrificio por el mismo. Después de todo eso, él entraba una vez al año aquí y le amarraban una cuerda en caso de que si ese hombre no estaba santo delante de Dios, caía muerto a la presencia de Dios, entonces nadie podía entrar al lugar santo a tomarlo porque moría también juntamente con él. Había que alarlo de la soga para que entonces poder sacar el cadáver de aquel hombre delante de Dios. Mire, hermano, yo le quiero decir algo. Ese es el mismo Dios que usted y yo le servimos, ¿sabe? Dios sigue siendo santo. En todo lo que nosotros hagamos. Dice 3, 17 al 21 de Colosenses, que todo lo que hagamos, sea de palabra, todo lo hagamos para la gloria y la honra del Señor. Entonces,
Volviendo al texto de Hebreos 9:22, Hebreos 9:22 habla una palabra que es la palabra remisión. Diga conmigo remisión. Remisión. La palabra remisión es la palabra que vamos a estudiar ahora, es la palabra a estudiar en el texto, y viene de una palabra griega que es la palabra aphesis. Aphesis, P-H, A-P-H-E-S-I-S. Aphesis. Esta es la palabra griega, esta es la traducción al español, y ahora vamos a ver cuál es el sentido. Significa liberar, perdonar. Quiere decir que cuando el texto lee de la siguiente manera, 9:22, y dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace entonces ¿qué? Perdón, liberación por los pecados. Quiere decir que no existe la manera posible del ser humano ser salvo si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No existe otra manera de ser salvo. Significa la palabra fesi, liberación formal de una obligación o deuda. Usted me está escuchando, ¿verdad? Quiere decir que usted y yo teníamos una deuda con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el alma que pecare ciertamente morirá. Y nosotros todos éramos pecadores. Somos pecadores redimidos. Cuando venimos delante de Dios, este es el escenario. Un Dios santo como el que habitaba dentro del lugar santísimo, y un hombre pecador que busca acercarse a Dios. Y para poder acercarse a Dios tenía que, antes de llegar a este lugar, en el tabernáculo habían otros muebles, un altar de sacrificio, un lavacro donde se lavaba las manos, una mesa de pan, unos candelabros con luces. Todo eso tiene su explicación, que no es el tema de hoy. Todo apuntaba, simbolizaba, tipificaba a Cristo. Y luego entonces el hombre podía entrar aquí, pero tenía que entrar y no podía entrar con manos vacías. Tenía que entrar con la sangre de un sacrificio, y ese sacrificio no podía ser cualquier sacrificio. Tenía que ser un corderito que tendría que ser macho, no podía ser ni quebrado, ni rasguñado, ni tuerto, ni nada. Tenía que ser perfecto. ¿Qué sucede, hermanos? Cuando nosotros venimos con una deuda delante de alguien a quien le debemos, ¿cómo uno se proyecta? ¿Cómo se proyecta uno? ¿Altanero? ¿Bravucón? Humilde. Estoy en deuda contigo, Dios. Gracias que yo no soy como este. ¿Se acuerdan? Y el otro decía, ni alzaba su mirada al cielo porque no se sentía ni digno de poder alzar su mirada al cielo. Entonces, acercarse a Dios en busca de salvación es un acto de humildad, hermano. Es un acto de humillación. Dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él que os exaltare cuando fuere tiempo. Mire, hermano, le voy a decir algo. El hombre sin Dios es deudor. Eso no lo cambia nadie. Y necesita pagar por su pecado. ¿Qué dice 6:23 del libro de Romanos a los teólogos de la iglesia? La paga del pecado es, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Voy a dibujar, mire esto, me voy a atrever a dibujar. ¿Okay? Este somos usted y yo, con las manos extendidas. Déjame ponerle las patitas aquí. Usted y yo con las manos extendidas. Y viene, escuche bien, viene Dios, que es a quien nosotros le debemos, y dice: lo que tú me debes, la única manera que tú me lo puedes pagar es a través de la muerte. Tú tienes que morir por tu pecado. ¿Está conmigo? Ok. Pero como yo te amo tanto, 3:16 de Juan, de tal manera amó Dios al mundo, como yo te amo tanto, en lugar de tú morir, yo te voy a enviar
a mi hijo, que no ha hecho nada malo, él es perfecto, yo te voy a enviar a mi hijo y entonces yo te voy a dar la oportunidad de que tú vivas y que él muera. La paga del pecado sigue siendo la misma. La razón por la cual Dios no castiga el pecado con muerte hoy día, lo cual soberanamente puede hacerlo y en ocasiones y circunstancias Él soberanamente sabrá, es porque ya su Hijo pagó el precio. Y Él no acepta otro sacrificio que no sea solamente el sacrificio de su Hijo. Por eso es que cuando Cristo muere, ya cesan los sacrificios de animales en el altar. Y en un comentario extrabíblico, desde un punto de vista sociopolítico, histórico, el altar no está hoy día recibiendo ni aceptando sacrificio, porque el lugar donde va el altar hay actualmente una mezquita. Y es la segunda mezquita más grande o más importante de la fe musulmana. Y allí es donde va el templo. Y mientras esa mezquita esté allí, no se puede edificar el templo. Y si no se edifica el templo, no se puede edificar altar, porque el altar no se edifica fuera del templo. Y Dios no permite que aquella mezquita sea destruida hasta que la iglesia del Señor sea arrebatada. Porque si aquella mezquita es destruida, el pueblo de Israel vuelve a edificar el templo y vuelve a revivir el sacrificio del altar, y Dios no va a aceptar de ninguna manera que eso suceda. Eso pronto va a suceder. Con lo que está pasando ahora, Corea del Norte, China, Rusia e Irán. Léase Isaías, Ezequiel, Daniel y Apocalipsis. Poquito de asignación. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Dios dice, tú no vas a morir, yo te voy a dar a mi hijo. Y él va a morir en una cruz para que tú seas libre. Ahora, mi libertad y mi salvación le costó a Cristo la vida. Por eso es que no podemos vacilar, hermanos. That's why we shouldn't be playing church. Por eso es que esto es tan serio. Por eso es que esto no es un vacilón. Por eso es que somos celosos. Porque esto no es un vacilón. Mientras tú y yo vacilamos, estamos abofeteándole la cara a Dios. Gracias por la porquería de regalo que me diste. Esto no es un vacilón. Esto no es que no voy a la iglesia porque estoy enfogonado con aquel. Y si Cristo viene hoy. Bueno, ¿y si Cristo viene un martes de oración? Entonces, hermano, el hombre sin Dios es deudor y necesita pagar por su pecado. Pero ¿qué voy a hacer? No puedo pagarte. No te preocupes, yo mismo me voy a autopagar. ¿Cuántos se han enviado dinero de una cuenta a otra? Y luego dicen, wow, tengo chavo, lo sacaste de la otra. ¿Sigues teniendo lo mismo? Entonces, para salvarnos, Dios envía a Jesús a pagar la deuda por nuestros pecados, pero Jesús tiene que pagar el mismo precio. La paga del pecado es muerte. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Por eso es que cuando Él dice, pasa de mí esta copa, no es la muerte lo que Jesús le está diciendo, que no muera yo, no es la muerte. Pues sí, Él tenía poder de poner su vida y volver a tomar. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, quítense eso de la mente, eso de que los romanos y los judíos, no, yo tengo poder de poner mi vida y volver a tomarla, a mí nadie me la quita. Lo que Jesús estaba hablando era la copa de la ira, la paga del pecado, es decir, la furia de Dios venía sobre de él. Y en ese momento el rostro de Dios tenía que ignorar a su hijo por un momento, porque todo el pecado de la humanidad estaba siendo llevado en él.
Por eso la Biblia dice que Él se hizo pecado por nosotros. Bueno, Mateo 26, 28, Jesús dice, puesto que esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? Pues el pacto donde yo muero y tú vives. Que por muchos es derramada para perdón de los pecados. ¿Sabía usted que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros? Jesús es el medio por el cual Dios decidió salvar a la humanidad, hermanos. No fue otra manera. No son los rezos, no son los ritos, no es la religiosidad. Es a través del sacrificio de Jesús. Romanos 3:5, mire lo que dice. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El problema es que la justicia de Dios se satisfizo solamente en su Hijo. Entonces, por eso Él fue puesto en propiciación. Por eso Él fue sustituto. Por eso el sacrificio vicario de Cristo. Ya nosotros no tenemos que morir. Ya nosotros no tenemos que pasar ritos ni hacer nada de ello. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire, hermano, la salvación tiene dos etapas. Vamos a borrar aquí porque ya hay mucho garabato. La salvación, ¿cuántas etapas tiene? La salvación tiene una etapa que es la etapa presente y otra etapa que es la etapa futura. Me voy a explicar. La etapa presente es ahora nosotros hemos sido salvos y gozamos de la salvación porque Cristo nos ha perdonado. Pero salvo hacia el futuro, porque cuando la ira de Dios sea derramada sobre esta tierra, la iglesia va a ser salva de esa ira. Usted sabe que cuando Cristo venga, ya no va a venir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Ya no es el Cordero inmolado. Cristo va a venir, pero va a venir como un juez. Y Cristo va a venir a traer juicios a la tierra. ¿Ok? Entendemos eso, ¿verdad? Pregunto y hago énfasis porque hay muchas teologías por ahí que lo que hacen es que ponen a Dios a competir con Satanás. Satanás no comparte con Dios y Dios mucho menos con él. A competir, debo decir. Satanás no es competencia para... De hecho, él está vencido ya. Los juicios de Apocalipsis, la mano que está orquestando todo eso es Dios. No es que Satanás, oh, qué malo Satanás. Eso es una marioneta de Dios. Usted entiende eso, ¿no? O sea, en la soberanía de Dios, Dios sigue teniendo el control arriba y abajo. Eso no hay. Por eso lo escribió de antemano, para que se sepa que yo domino. Yo reino con poder. ¿Y qué sucede? Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, hay salvación para el presente, pero hay una ira de Dios que se va a desatar sobre la tierra en muchas formas. El Apocalipsis describe 21 juicios, que son 7 copas, 7 trompetas, 7 sellos. Y todos y cada uno de esos juicios están preparados, pero no para la iglesia. La iglesia no está ahí. Y yo sé, haciendo un paréntesis y entrando un poquito en esa teología, ¿por qué les enseño esto? Porque hay gente que mete a la iglesia en la tribulación. Y la tribulación no comienza hasta la semana 70, es decir, cuando empiece el reloj profético de Dios a volver a hacer tic-tac. Y si nosotros vamos a meter a la iglesia en la semana 70, ¿cómo vamos a justificar que no estuvo en la semana 1 al 69? La teología bíblica no se
contradice. La iglesia no está ni desde que se levantan los muros de Jerusalén bajo Nehemías, que empieza la primera semana, hasta Daniel, que Dios le dice cierra los libros. Y hay un paréntesis en el cual estamos viviendo ahora, que es el paréntesis de la gracia para salvación de los gentiles, que es lo que estamos hablando. Somos salvos porque Cristo vino a salvarnos. Y en ese paréntesis va a llegar el momento que se cierra ese paréntesis, se acaba el tiempo de la gracia. La iglesia es arrebatada a los que han sido salvos y empieza otra vez la semana 70 a desarrollarse aquí en la tierra, y ahí empiezan los juicios. Pero la iglesia ya se fue. De eso es que usted y yo somos salvos. De eso que viene. Salvos de nuestros pecados pasados, pero salvos hacia el futuro de la ira venidera que va a venir sobre esta tierra. Pero no hemos sido puestos aquí para ira. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, existen algunas condiciones para la salvación, no porque sea inefectiva en sí misma o ineficiente en sí misma, sino porque debe ser valorada por quien la provee. Acuérdese que una pelota de baloncesto en mis manos puede costar 10, 15 dólares. Pero en las manos de Michael Jordan, ¿cuánto puede costar? Entonces, el valor de regalo no consiste en el que lo recibe, el valor se lo asigna el que lo da. La salvación, la única manera de añadirle o darle un valor a la salvación es saber quién es el que salva. Y el único que salva es Dios, Cristo. Y en ello consiste el valor de la salvación. Por eso debemos cuidarla con temor y temblor. Mira, la primera condición, y algunos beneficios también. La primera condición es que la salvación se recibe a través de el arrepentimiento. Eso es un requisito, hermano. Eso es una condición para ser salvos. Si la persona no se arrepiente de sus pecados, simplemente no es perdonado de sus pecados. Y si no es perdonado de sus pecados, no es salvo. ¿Me explico? Para ser salvo, usted necesita arrepentirse de sus pecados. Por eso es que siempre tiendo a preguntarle a las personas así de vez en cuando, de cuando en vez, cuando tengo la oportunidad de un uno a uno: oye, cuéntame cómo fue tu experiencia de salvación. ¿Cuándo te convertiste al Señor? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué sucedió? Ay, no sé, pastor. Yo creo que ese certificado de nacimiento es fraudulento. Ya. ¿Cómo tú no te vas a recordar el día que Cristo te salvó, hermano? Quiere decir que no te ha salvado. Imagínese que usted le pregunte a su papá: hey, ¿cuándo yo nací? Ah, no, yo no sé. Por allá, para el tiempo de por allá. Pero ¿cuándo yo nací? No sé. ¿Está conmigo? Ahora sí que se fueron los amenes al piso. Hermano, ¿qué usted quiere que yo le enseñe? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser salvos. Arrepentíos y convertíos. Ese fue el mensaje que le dio Jonás a Nínive. Luego vino Cristo, pero antes de Cristo, 3:3 de Mateo, había uno que le preparaba el camino, Juan el Bautista. Arrepentíos y convertíos. Luego vino Cristo. Arrepentíos y convertíos. Viene el bautismo del Espíritu Santo, se levanta Juan, Hechos capítulo 2 al 8. Arrepentíos y convertíos. El mismo mensaje. Hoy día no, hoy es: conviértete. Sí, pero tienes que arrepentirte. No, pero pastor, ¿sabe? La gente no se le puede hablar así porque se incomoda y se van de la iglesia. Es que la iglesia es del Señor y los que son añadidos al Señor tienen que arrepentirse.
No podemos predicar otra cosa. Hechos 3:9, 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted no se preocupe si usted es salvo ya, dele gloria a Dios. Celebre, alégrese de que Dios está obrando en su vida. Siempre el arrepentimiento precede a la salvación, antecede, viene antes. Ahora, lo segundo es, hay que reconocer que Jesús es el único medio por el cual el hombre se convierte en hijo y heredero del reino de Dios. Arrepentimiento y reconocer a Jesús como Salvador. Y cuando escriba Salvador, por favor, con esa mayúscula. Hay que reconocerlo. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo le pregunto, hermano, ¿por qué cuesta tanto entender esto a las personas del siglo XXI? ¿Por qué decir, yo puedo ser salvo a través de esto? Yo le oro a los santos, y yo le oro a María, y yo le oro a San Quintín. ¿Por qué? ¿Qué cree usted que pueda causar eso en los corazones? Eso es una doctrina de error. Y Satanás es un engañador. Y dice la Biblia que Satanás es el que entenebrece y estorba para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo en los corazones y las mentes de la gente. Este es el Evangelio en miniatura. No podemos ser salvos si no somos arrepentidos. Y siendo salvos, si no nos arrepentimos y pedimos perdón, simplemente Dios dice, lero, yo tampoco te perdono. That's it. Cualquier otro evangelio que enseña algo distinto a esto, está corrompido, no es de Dios. Ahora, ¿cuál es uno de los beneficios? El lavamiento de nuestros pecados, hermano. Es decir, somos perdonados. Eso es un perdonado. Todos son requisitos. Y estos son beneficios. De ahí para abajo. Somos perdonados. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre solo puede ser limpio a través de la sangre de Cristo. Esto lo establecimos ya. Ninguna ceremonia ni ningún rezo puede limpiar al hombre de su pecado. La Biblia dice que le es más fácil al leopardo mudar sus manchas que a un hombre tener limpieza de pecado si no es a través de Cristo. Y su sangre es mejor que cualquier jabón de lavadores. El pecado del hombre no se limpia si no es a través de la sangre de Cristo. Lo que sucede es que la sangre de Cristo ya no es una vez al año como la sangre de aquellos animales. Ahora es una vez para toda la vida. Él te limpia de todos tus pecados, aleluya, y te regenera. Por eso es que se te otorga una nueva naturaleza, porque ya Él no puede vivir contigo como tú antes vivías. Porque tu naturaleza antes de la salvación era enemigo de Dios. 7:11 de los Salmos dice que Jehová está airado contra el impío todos los días. Y no puede haber reconciliación entre Dios y una persona que no ha aceptado a Cristo. Pastor, pero Dios es todo amor. Sí, pero también es justo. Y Él no puede llamar y tomar por hijo a uno que no es hijo, porque Cristo y Dios no son ladrones ni usurpadores. Entonces Él tiene que regenerar al hombre. Lo perdona, lo regenera. ¿Y qué hace también? Aparte de regenerarlo, lo renueva en el espíritu. ¿Okay? Hay una renovación de espíritu. El espíritu del hombre ahora es renovado. ¿Por qué? Porque antes el hombre sin Cristo
era, vamos a ponerlo así, vamos a poner aquí al alma. Ya esto yo lo explico hasta el cansancio. Aquí viene entonces el espíritu del hombre, ¿ok? Y acá viene el cuerpo. Este es el hombre sin Cristo. El alma va al frente, el espíritu está adormecido y el cuerpo es un monigote. Y el alma, que es el asiento de las emociones, la voluntad, con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, a mí nadie ve porque yo... Eso es el alma del hombre. A mí el que me la hace me la paga. Y a mí, ay. Esa alma está dominando al hombre que no tiene a Dios. Pero cuando viene el Espíritu de Dios al espíritu del hombre, se conoce como una renovación espiritual. Y en esa renovación el alma se le da un palo por la cabeza y ahora queda aquí. Y el espíritu se va acá. Y el cuerpo sigue aquí. Pastor, pero es lo mismo, solo cambió algo por dentro. Sí, pero al espíritu viene ahora el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, y hace aquí morada. Aquí hace morada. Hay una conexión y ahora el espíritu del hombre es guiado por el Espíritu de Dios y el alma está ahora sujeta a lo que diga el Espíritu. Y el cuerpo sigue siendo el monigote. Hay culto, pero a mí no me... Hoy el que predica es el pastor y yo con el pastor estoy que tengo que hablar con él. No voy al culto. Pues usted cogió al espíritu, le dio un palo por la cabeza y mandó al alma al frente. Eso es lo que se llama, escuche bien, el hombre carnal. El hombre carnal es un hombre que ha sido salvo, que el Espíritu de Dios ya vino a su espíritu, pero que de vez en cuando le dice al alma, dale tú adelante, olvídate que se chave, tienen que aprender. En Puerto Rico le dicen chuletón, carnú. ¿Ve? Deja que el alma le gane la lucha. En vez de orar y en vez de humillarse y en vez de pedir perdón y en vez de reconocer, no. Eso es el hombre carnal. Es salvo, pero está en la carne. Tiene que madurar. ¿Está conmigo? Ustedes están con cara de sospechoso como que saben algo que yo no sé. Por último, la justificación por la gracia a través de la fe. Justificación. ¿Ustedes creen que yo no sé? El Espíritu Santo que habla a ti, habla a mí también. Es el mismo Espíritu. Es más, yo tengo un beneficio extra porque como Él me puso por pastor, yo no me puse. Pues hay cosas que Él muestra que yo no tengo ni que preguntar. No es para que usted se asuste, hermano. ¿Okay? Porque la Biblia dice que los que andan en el Espíritu no satisfacen las obras de la carne, ¿verdad? Entonces no somos carnú. Dígame, porque si no me va a hacer pensar que es carnú. Romanos 5:1 dice, justificados por la fe tenemos paz. ¿Por qué paz? Porque antes éramos enemigos. Antes de la salvación éramos enemigos. Justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz porque antes éramos enemigos, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Cristo no está en nuestra vida, no hay paz con Dios. Vamos a la última parte de esta enseñanza. ¿Qué hora es? Vamos. Evidencias de la salvación. Pastor, pero yo sí salvo. Amén. Yo no, a todo el mundo que me diga que es salvo, yo no le voy a decir que no lo es. De hecho, yo no puedo hacer eso porque yo no soy Dios. Cada uno sabe si es salvo, ¿verdad? Por la gracia, por el testimonio del Espíritu y todo eso. Bueno, pues vamos a ver cuáles son esas evidencias que nos van a ayudar a nosotros para saber si somos o no somos. ¿Somos o no somos? Bueno, lo primero es la evidencia interna de la salvación, es el testimonio del Espíritu. Testimonio directo. Del Espíritu Santo. No el tuyo.
Hay un testimonio directo. Dice la Biblia, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es que yo me creo que soy, es que soy hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo en mi espíritu me da testimonio que soy hijo de Dios. Así que vale la pena mencionar que la salvación se manifiesta primero internamente y luego de manera externa. Por eso es que cuando una persona se convierte, y lo vemos todavía con el dembow y la cojeadera y todo eso, uno dice, pues está nuevito, está nuevito, pero pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y ya uno dice, no, ya no está nuevito, ya es que necesita, profundizar un poquito más y entender y conocer que hay que dar evidencia, es salvo, pero tiene que hacer, la Biblia dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Eso me toca a mí, trabajar y esforzarme por ello. Y el Espíritu entonces me va a decir, tú eres hijo de Dios. Todo nace de Dios y la obra de Dios es concretada por medio del Espíritu Santo. No hay manera, y nosotros no podemos saber quién es salvo y quién no es. Pero la única manera que una persona es salva es a través del sacrificio de Cristo, y viene el sello del Espíritu, 1:11 al 13 del libro de Efesios, para ser sellado con las arras del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, los dones y las manifestaciones no son evidencia de salvación. Sabe que Satanás habla lenguas también, ¿no? Y sabe que los brujos hacen milagros, sacan tumores y todo eso, ¿verdad que sí? Entonces eso a mí no me impresiona. Lastimosamente en esta semana han habido 2 fallas de 2 grandes hombres de Dios, porque no voy a decir que no lo son, que lamentablemente pues han caído de la gracia. 2 líderes nacionales e internacionales. Y uno que era el más grande apologeta, en mi opinión, hace unos años atrás. Igual unos escándalos terribles, unas cosas. Hermano, mire, yo le digo a mi esposa, mami, ya a mí nada me impresiona. Nada me impresiona. Aquí es salvación por salvación, la mía primero. No es que a mí no me interese aquel, pero yo no puedo estar tan pendiente a aquel que descuide la mía. Y anoche hablábamos en Ife que el ministerio muchas veces te puede llevar a ti a alejarte de Dios. Por eso hoy escribí, cuando un pastor le pide oración a usted, no ignore, hermano. No es fácil para nosotros decir, oren por mí. Y no es mi caso, no lo puse por mí. Lo puse porque estoy viendo grandes hombres de Dios caer de la gracia en estos días. Es necesario, hermano, entender esto. Los dones y las manifestaciones y los ministerios grandes internacionales y los autores y los libros, that means nothing. Nada. Zero. Aquí es realmente el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso es lo que hay que ver. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia entonces compara la salvación con un vestido. ¿Se acuerdan del sacerdote Josué, el que le entiende? Que se presentó con vestidos, pero eran vestidos, ¿cómo se llama? No dignos. Y Dios le dio vestidos nuevos, le cambió su vestido y lo limpió. La salvación es así, hermano. Usted se viste de la salvación y el Espíritu te viste ahora de esa salvación, y tú caminas en esa cota de justicia, en esa gracia que te cubre y te guarda, que te perdona, que te levanta, que te fortalece, que te hace libre. La salvación es vivirla. Y la evidencia externa ante todos los hombres, hablamos de la interna, que es el Espíritu dando testimonio a mi espíritu. La evidencia externa ante todos los hombres es una vida de justicia y verdadera santidad. Ahora, el problema es que se ha prostituido la palabra santidad.
La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero santidad para ti significa otro, para aquel significa otra cosa, para aquel significa otra cosa, para mí significa otra cosa. Y al final nadie quiere ceder. Todos somos santos. Y hay que ver cómo se define la palabra santidad. Porque lo primero que hacemos no es vestido ni calzado. Está bien, es verdad. Está bien, pero ¿cómo usted sabe que hay un policía en la esquina? ¿Cómo usted sabe que hay un policía en la esquina? Está vestido de una manera que usted lo reconoce. Tiene un carro que está rotulado, carga una placa, una pistola. Usted dice, eso es un policía. Y da vuelta a la izquierda y usted dice, ¿cómo? Bueno, allí hay un bombero. ¿Y cómo tú sabes que era bombero? Tú eres bomberofobio ahora. Bueno, no, porque tenía el atuendo de un bombero. Aquí decía Fire Department, Orange County, cargaba radio, andaba en un fire truck. Un bombero. ¿Y cómo yo sé entonces que soy cristiano? Ahí es donde no es tan fácil. Nosotros mismos nos hemos autolacerado y dado a la tarea de complicar la cosa, hermano. Porque algunos dicen que santidad es corbata y saco. Otros dicen que es falda y qué sé yo. Ok, pero ¿qué es santidad? Bueno, pues vaya a tu YouTube y vea la serie de santidad que yo he predicado, que están todas ahí por los siglos de los siglos. Algunas de ellas están virales porque tienen como 80 views. Tito 2:12 dice, mire esto, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Ah, ok, aquí hay una evidencia. Aquí hay una evidencia, porque quiere decir que a mí no me atraen las cosas impías. Al contrario, la santidad me hace renunciar a ello. Pues entonces definamos que son cosas impías. ¿Ve que no es tan fácil? ¿Ve que no es tan fácil? Porque hace 40 años, con el respeto debido, allí está Pastor Arturo y otros que quizás vienen de esa generación, usted no podía trepar sin saco y corbata. Pero entonces ahora tú trepas con saco y corbata y te miran raro. Ah, este es santurrión. Si no tiene los pantalones rotos, el pelo parado, pintado, la camisa rota o grande o el cuello por acá y los bíceps así, ya no eres un pastor. Tú eres un religious. Entonces, ¿quién define? Pues todos no podemos estar bien. Todos no podemos estar bien. Entonces, hay que irnos ¿a dónde? A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es santidad? Bueno, aquí dice primeramente Tito, entre muchas cosas, no es el tema obviamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces, ok, yo soy salvo, pero mi página de redes sociales hace dudar hasta el Papa. Vamos llegando, ¿no? Porque la página de redes sociales, pero eso no es renunciar a los deseos. Hermanita, la camisita un poquito más arriba, ¿no? Y a los hermanos también, ¿ok? A los hermanos también. Y uno dice, no, pero eso es como un club. Oh, eso es cocobongo. ¿Ah? ¿Está conmigo? Pues eso es como una barra, eso es una margarita. Mira la sal alrededor de la copa. Ah, es margarita, yep. Vamos a dejarlo allá. Vivamos en este siglo sobre ajuste y piadosamente. Vamos a definir esas tres cosas y terminamos. Ya está. La salvación nos conduce a la abnegación. Una de las señales externas de una persona salva es que está continuamente se abnega. Es una persona que no es egoísta, no piensa en él, primero yo, segundo yo, tercero yo, que yo me vea bien, aunque yo viéndome bien te hago ver mal a ti. No me importa, esa mentalidad no es de una persona salva, ¿ok? Ni santa. La salvación va de la mano con un nuevo
estilo de vida que procura agradar a Dios antes que a los hombres. Así de sencillo, hermano. Tito 2:12 nos hace un llamado a vivir bajo los estándares del reino de Dios y no de este mundo. Sobriamente. Sobriamente, primeramente nos dice que vivamos sobriamente. Con esto termino. Y sobriamente significa vivir moderadamente. ¿Qué es vivir moderadamente? No vivir en los extremos, hermanos. Ahorita vi un video de un artista cristiano, un concierto, y entonces está el guitarrista así, pero tirado para atrás, con la boca abierta, y el otro le está echando así como una bebida que se supone que no es alcohólica porque es un concierto cristiano, y el guitarrista así, y el otro echándole la bebida así, y la gente, Cristo vive, Cristo vive. Eso no es vivir sobriamente, hermano. You're just sending the wrong message. Oh, you see, Pastor, you're always judging people, so religious. Okay, vamos a la Biblia, hermano, y dice que, mire, disfrute la vida. Está bien, pero pues, no nos vayamos a los extremos, ¿no? Porque todos los extremos son malos. Número 2, viva justamente. Fíjate, yo pensé que iban a haber más amenes hoy. Justamente. Pastor, deje que enseñe el otro. Bueno, justamente. Ok, eso significa vivir correctamente en conformidad con las normas morales o sociales. Ok, aquí está hablando, amado, de que, como explicaba ayer el pastor Pablo en la clase de fe, o sea, yo no me puedo robar una Biblia para regalártela a ti. Pregunto, ¿regalar una Biblia es una bendición? Claro. ¿Regalar una Biblia robada es una bendición? Para el que la recibe así, pues no lo sabe. Pero eso no es justo, hermano. ¿Está conmigo, no? Y por último, antepenúltimo, o penúltimo, es decir, piadosamente. Piadosamente es vivir de manera reverente, es mostrar respeto apropiado a Dios. Estas son evidencias de una persona salva, ¿ok? Son evidencias de una persona salva. Por último, guardar entonces la esperanza bienaventurada. Cuando usted es salvo, mire, usted vive esperando la venida del Mesías. Póngase de pies conmigo, Pastor Pavel, por favor. ¿Cuántos son salvos y esperan al Señor? Pues póngase de pie, vamos a cantar una alabanza y con eso vamos a hacer despedido. Y mientras cantamos la alabanza, si usted siente del Señor venir y pasar al altar, también vamos a pedir al Espíritu Santo que acomode toda esta palabra. Porque yo estoy partiendo de la premisa de que aquí se reúnen los santos de Dios. Amén. Perfectos no somos, pero hemos sido salvos por la gracia de Dios, por su misericordia. Amén. Así que es un momento para celebrar esa salvación y darle gracias a Dios, porque en esa salvación que Él preparó de antemano, ya Él había pensado en ti, pensado en mí. ¿Sabe que los que sujetó y mantuvo a Cristo en la cruz no fueron los clavos? Fuiste tú y yo. Nuestro pecado fue lo que verdaderamente lo clavó a Él en la cruz. Mas sin embargo, su amor fue manifestado al no decir: por tu culpa, Ramonita, por tu culpa, Ryan, mira lo que me están haciendo. No, perdona a los padres, porque ellos no saben lo que hacen. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? Esa salvación tan grande que nos ha dado, en la que debemos celebrar un día como hoy y salir de aquí contentos, felices, sabiendo de que aunque éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice la Biblia, también herederos. Herederos de la gracia, herederos de esa redención que ya Él ha preparado de antemano y que nos ha prometido a nosotros.
Que el día que Él venga por su iglesia, nosotros ya no vamos a señalar lo que fuimos antes, ya no vamos a vivir pensando el qué será mañana, ya simplemente vamos a disfrutar por la eternidad de esa salvación tan grande que Él nos ha dado. Gracias, Señor, porque... Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.